Siendo una franquicia de Hollywood, es de esperar que la mayoría de cosas que vemos en esta saga de películas sea pura farsa. Por suerte, varios de los autos de las primeras películas eran fieles a la realidad y en general tenían dueños que sí los habían modificado de manera seria. Es por eso que muchos modelos, como el GT-R R34, tenían rendimientos espectaculares. Pero ningún extremo resulta realista, y así como había autos muy modificados, había otros que tenían apenas una lavada de cara y cero modificaciones mecánicas. Veamos entonces cuál es el performance real de cada uno de estos autos. O dicho de otra manera, veamos cuáles autos son una truchada y cuáles no. Y si recién dije que el GT-R R34 tenía un rendimiento espectacular, es porque con todas las modificaciones que tenía, llegaba a producir 450 caballos y sin usar el nitro. Gracias a esto era capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en 4.2 segundos y el cuarto de milla en 12 segundos, teniendo además una velocidad máxima de 265 km por hora. Otro auto con un performance increíble era el Monte Carlo de Tokyo Drift. La versión principal tenía un 572 Bill Mitchell, un motor de 9,3 litros de bloque grande que podía llegar a producir más de 800 caballos. Este motor hipermodificado, con un precio de $16.000, declaraba unos 780 caballos usando combustible normal, superando sin problemas los 800 al usar combustible de carreras. Aproximando el peso del vehículo a 1750 kilos, podemos estimar un 0 a 100 km por hora en 4 segundos y un cuarto de milla en 10,2 segundos, terminándolo con una velocidad de 225 km por hora. Cifras más que buenas para un modelo de los años 70. En esta misma película vemos un 350Z bastante estético, el perteneciente a DK. Este tenía el V6, naturalmente aspirado de 3,5 litros de fábrica, pero modificado al punto de llegar a producir 460 caballos a las ruedas traseras. Lo único decepcionante de este modelo es que el sistema de nitro era puro show. Sin embargo, para pasar de 0 a 60 millas por hora, alrededor de 96 km por hora, tardaba apenas 5.7 segundos. En el cuarto de milla, por otra parte, tardaba 13.2 segundos. Teniendo una aceleración de 0 a 60 de apenas 2 décimas de segundo menos que el 350Z de fábrica, queda claro que con este auto, la producción no buscaba buenas cifras de rendimiento, sino la capacidad de perder la tracción y derrapar. Un auto que nos decepciona es el Mitsubishi Eclipse de Roman en Too Fast, Too Furious. Este auto, si bien tenía un V6 de 200 caballos, no tenía una sola modificación mecánica, y el rendimiento era el de fábrica. Este tipo de situaciones no eran raras. Pasó lo mismo con los Honda Civic negros de la primera película. En ambos casos, las modificaciones estéticas eran muy numerosas, pero las mecánicas simplemente no fueron necesarias. Otros casos parecidos son el del Mona Lisa de Tokyo Drift, o sea el S15 perteneciente a Han, el Mitsubishi Eclipse de Brian O'Connor, el Volkswagen Jetta de Jesse y el Nissan 240 SX de Letty de la primera película, y el Mitsubishi Lancer Evolution de Brian O'Connor en Too Fast, Too Furious. Todos estos autos tenían muy pocas modificaciones mecánicas y todas eran bastante básicas, por lo que en general tenemos aceleraciones de 0 a 100 km por hora de casi 10 segundos y velocidades máximas bastante mediocres. El caso que destaca es el de Lancer Evolution, que sí tenía un buen performance, pero porque ya salía así de fábrica. Para que se hagan una idea, tenía una velocidad máxima de 250 km por hora y un 0 a 100 en alrededor de 5 segundos, por lo que obviamente con esa base y algunas mejoras, mal no iba a estar. Y volviendo a los autos tuneados de verdad, hablemos del Toyota Supra de Brian O'Connor, un auto que estaba armado hasta los dientes y que según el propio dueño, usando el nitro, llegaba a generar hasta 800 caballos. No me voy a poner a contar todas las cosas que tenía hechas porque tardaría un montón, pero para que se hagan una idea, tenía más de $100.000 en modificaciones. Y si bien no llegó a ser testeado, se le estima un cuarto de milla en 9,7 segundos, terminándolo con una velocidad de 220 km por hora, y como velocidad máxima, una cifra cercana a los 300 km por hora. Y si acelera todavía más rápido, es por las modificaciones como el sistema de audio y video, que terminaron aumentando bastante el peso total. Otro auto que no decepciona es el Dodge Charger de Toretto en la primera película. El enorme motor que vemos en esta escena no lo tuvo instalado realmente, sino que se puso para filmar y después se sacó. Pero fingamos demencia y asumamos que sí lo tuvo. Siendo ese el caso, los 900 caballos que dicho motor produce, sumado a la reducción de peso del modelo gracias a la producción, nos permiten estimar un cuarto de milla en 9,2 segundos y una velocidad final en este recorrido de 231 km por hora. Por lo que Toretto tenía razón cuando hablaba de 9 segundos para los 402 metros. Un caso que termina siendo bastante curioso es el del Mitsubishi Lancer Evolution de John en Tokyo Drift. Los autos que usaron para filmar esta película recibieron modificaciones enfocadas al rendimiento, pero resultaron teniendo un peor performance que el modelo de fábrica. Resulta que con un escape dedicado al performance,
El motor entregaba 290 caballos en las ruedas, pero como la producción lo convirtió de tracción integral a tracción trasera, el 0 a 100 km por hora pasó de 4.9 a 6.6 segundos, y el cuarto de milla de 13.3 a 14.5 segundos. Una vez más, sucede que lo único importante en estos autos era que puedan derrapar sin problemas, cosa que efectivamente se consiguió. Uno de los autos más interesantes de toda la saga, por lo menos en mi opinión, es el Ford Mustang de John en Tokyo Drift, al cual se le instaló un motor RB26 proveniente de un Skyline GTR, un proceso sumamente complejo que permitió conseguir una fusión entre un americano y un japonés, y al final de cuentas, una máquina voraz del drifting. Y si bien no era el objetivo principal, terminó siendo bastante rápido. El 0 a 100 lo hacía en 5,4 segundos, mientras que el cuarto de milla lo hacía en 13,4 segundos, y lo terminaba con una velocidad de 176 km por hora. El Nissan GT-R R33 de León en la primera película es un modelo con una historia más que interesante. A lo largo de su vida el motor se rompió y tuvo que ser arreglado varias veces, pero cada vez que renacía como un fénix, le hacía mejor y con más potencia que antes. Cuando participó de la filmación de esta entrega, generaba alrededor de 500 caballos, y un par de años más tarde llegaba a mandarle las ruedas hasta 650 caballos, esto último usando el nitro. El mejor tiempo en el cuarto de milla llegó a ser de 10.7 segundos, con una velocidad final de 220 km por hora. Su mejor dote era la aceleración inicial, de 0 a 100 en apenas 3.9 segundos, ganándole a casi cualquier otro auto que protagonizó las primeras películas. Y para finalizar nos queda hablar de los Mazda RX-7 más icónicos de todos, tanto el rojo de Toretto como el naranja de Han. El RX-7 de Toretto estaba bastante modificado, tanto estéticamente como mecánicamente. El problema con este auto es que hay fuentes que dicen que llegó a producir 330 caballos a las ruedas, y otra que dice que la potencia generada por el motor era de 500 caballos. Suponiendo la opción más tranquila, podemos estimar un 0 a 100 km por hora en 4.5 segundos y una velocidad máxima de 273 km por hora. Cifras más que destacables. Por parte del RX-7 de Han, la preparación se hizo enteramente de la mano de Bayside, por lo que las modificaciones fueron más que variadas. Sin embargo, como la intención de la empresa era mostrar sus componentes estéticos, no se realizaron locuras con el motor, y este llegó a producir apenas 306 caballos. Y sí era más que lo que producía de fábrica, pero no era una gran diferencia. Las cifras de rendimiento medidas al finalizar el rodaje de la película eran 6 segundos para el 0 a 100 y 14.1 segundos para hacer el cuarto de milla, terminándolo con una velocidad de 168 km por hora.